Hola amigos, bienvenidos a esta teoría de Lulu. Comenzaré hablando del Chuseok, ya que desde esa época, comencé a tener un gran presentimiento de que algo grande sucedería con el Taekuk. El Chuseok es una celebración que se lleva a cabo según el calendario lunar, y es habitual que todos los idols lo celebren con sus fans cada año. BTS no ha sido la excepción. Por eso, desde el debut los hemos visto celebrando con atuendos tradicionales. Todos los años era igual. Hasta que el año pasado hubo un pequeño detalle bastante revelador. Tae y Cook utilizaron un hilo azul y uno rojo respectivamente. Y las Taecooks no tardaron en notar que lucían como los hilos de un cuento de hadas coreano, donde un hombre anciano ataba un hilo rojo y otro azul en dos amantes para convertirlos en pareja, y desde entonces esos colores son importantes en las ceremonias matrimoniales coreanas. Claro que muchos lo negaron diciendo que Namjoon también tenía uno, pero el de él es diferente. Solo Taekook lleva los hilos rojo y azul más el amarillo, que supongo representa el destino. Además, no fue la primera vez que los usaron. Con esto no estoy asumiendo que se hayan casado, pero sí me parece interesante que solo ellos decidieran usar dichos hilos. Sumado a eso, toda Taekooka sabe que el rojo y azul son importantes para Taekook, ya que lo han usado en conjunto muchas veces. También son los colores con los que se suele representar las cadenas del ADN, y el logo de la bandera coreana lleva esos colores. Se basa en el concepto taoísta de la dualidad yin y yang, o Taegeuk, y juntos forman púrpura, el último color del arco iris. Pero, volviendo al Chuseok, luego de haber recibido lo que parece ser una pista, este año utilizaron algo que llamó mucho mi atención: la luna púrpura. Aquí comienza esta teoría. Obviamente, es porque es una celebración según el calendario lunar, pero el color, y el hecho de que solo Taekook fueron los que tenían una foto con la luna flotando, es decir, sin sostenerla, me recordó rápidamente a Moonchild. Creo que toda ARMY ha escuchado que dicha canción parece estar dirigida a la comunidad LGBTQ+, y al parecer podría relacionarse a Jungkook. Pero lo más importante es la frase e imagen que se observa al final. Entonces que me pregunté si tal vez, solo tal vez, el momento ya habría llegado para el niño de la luna. Sé que esto no es prueba suficiente, pero después de eso tuvimos el concierto online only. Y sé que ustedes también vieron los relojes marcando los cumpleaños de Tae y Cook, justo antes de que Jungkook cantara My Time. My Time. Aquella canción donde Cook nos cuenta cómo parece que su vida pasó delante de sus ojos y que espera encontrar el momento para hacer aquellas cosas que las personas normalmente hacen. Tal vez estar enamorado, estar con la persona que ama. Lo interesante es que antes de iniciar su solo, toma el reloj que está junto a los que marcan dichos cumpleaños, y al observarlo marca las 12 en punto. Esto también puede representar a Zero Cook, que habla de un nuevo comienzo, luego de días malos. Pero el 12, no podría representar a diciembre también. Esto no termina aquí. Al observar las teorías que hay en la familia Big Hit, ojo, no estoy diciendo que los grupos de Big Hit se relacionan a Taekook, obviamente, pero así sabrán cómo fue mi pensamiento. Noté que Big Hit parece guiarse por eventos astronómicos. Por ejemplo, TXT trajo el minisodio La Hora Azul, que coincide con la luna azul de octubre. Por otro lado, ENHYPEN debutará el 30 de noviembre.
Ese día habrá un eclipse lunar, también conocido como luna roja de sangre, y también aparece en su tráiler. Como ARMY, también busqué algún evento astronómico que pudiera relacionarse a BTS, porque como he dicho Big Hit parece guiarse por estos, o podrían ser coincidencias. No lo creo. Y aunque no encontré nada para el 20 de noviembre, logré hallar un eclipse total de sol que será el 14 de diciembre. Lo más interesante, diciembre otra vez. 다음은 언젠데? 제가 봤을 때 한 오케이. 12월이 기대되나요? 저는 Y Jimin diciendo esto sin razón aparente. Inmediatamente recordé a DNA, donde Taekook usan ropa roja y azul justo en el minuto 1:23 y también bailan frente a lo que parece un eclipse total de sol, mientras cantan, porque somos los dos que han encontrado el destino. No sé cuántos lo sepan, pero existe una leyenda sobre dos amantes, Luna y Sol, de los cuales Afrodita sintió envidia y los convirtió en astros para que nunca más pudieran encontrarse. Sin embargo, Zeus, al ver cuánto se amaban, se apiadó de ellos y les permitió volver a unirse aunque sea por unos instantes, mediante el eclipse solar. Sumando lo mencionado sobre el Chuseok, Moonchild y Maytime, ¿será que la luna y el sol podrán estar juntos nuevamente? ¿Quién es el sol y quién es la luna? 태영이 파팡이라고 했다. 태영이 파팡이라고 했다. 태영이 파팡이라고 했다. Además, ellos vienen trabajando el concepto del mapa del alma para encontrar al verdadero yo, y nos han mostrado el proceso a seguir. Quizás ya se han liberado de sus cadenas ejercidas por la sociedad y podrán ser ellos mismos. Quizás ahora en V están listos para decir aquello que han ocultado o callado. Quizás no sea dicho directamente en el álbum, sino a través de pistas como suelen hacer. Y si algo ocurre será en diciembre, ya que muchas cosas apuntan a ese mes, incluyendo esto. Hay dos cartas muy importantes del tarot que los va a estar dominando. La carta del gay. Esta carta me indica que uno de los integrantes del grupo BTS está saliendo con otro de los integrantes del BTS. Visualizo una relación o una pareja gay dentro del mismo grupo, que se va a dar a conocer próximamente, en el mes de diciembre, en el mes de enero, que va a causar furor en todas partes y en todos los lugares, y ellos mismos van a estar diciendo que no tengan miedo al amor, que el amor es amor, y eso va a estar dando la pauta a ser un grupo todavía más liberal, y que va a estar ayudando a los jóvenes a crecer más. ¿No creen que los chicos representan más que música? ¿No creen que ellos son los nuevos líderes de esta generación? ¿Taekook no nos ha dado suficientes pistas ya? 너의 삶을 어떻게 살든 그건 네 소관이지. 하지만 이것만은 기억하렴. 우리의 마음과 몸은 오직 단 한 번만 주어진단다. 그리고 이제 제가 좋아하는 영화, 최근에 영화를 봤는데 Call Me By Your Name. Call Me By Your Name. 네, 무슨 영화예요? I'm gay. And I don't want you guys to think anything different. I'm still me. I'm still me.
¿Qué tal si tienen miedo? ¿Serás de aquellos que los amen sin condición? Sé que esto es una teoría de Lulu después de todo, y si nada pasa no me da miedo usar mi máscara. Pero de algo estoy segura, y es que debemos estar listos para las distintas posibilidades y apoyar a los chicos en lo que consideren mejor para su vida. Eso es todo por ahora, gracias por ver.